Esta noche vamos a continuar con un tema muy especial y creo que es muy importante para todos, y es el tema de las adicciones. Y en esta ocasión me siento muy contento de tener aquí en casa a alguien de casa, ¿no? Y que es nuestro hermano, el psicólogo Rubén González, que él es líder del Ministerio de Matrimonios junto con su esposa Claudia, y él tiene justamente una maestría en adicciones. También tiene una maestría por el Master Seminary en Ministerio Ministerio Bíblico. Bíblico, ¿no? Entonces ahí hay teología y ahí hay diferentes temas, son bien importantes. Entonces, pues buenas noches, Rubén, qué gusto que Gracias, estés no, aquí. pues agradecidísimo y con esta oportunidad de hablarle a los hermanos, de hablar sobre este tema tan, pues digamos, tan en boga ahora. Lamentablemente tenemos que estar hablando de adicciones y de problemas de salud y de pecado, porque pues desde la perspectiva nuestra es el pecado que mora en nosotros, el que nos lleva finalmente al consumo de sustancias o a las adicciones conductuales, ¿no? Que también podemos hablar, ¿no? Este aspecto también. Así es. Ujú. Y pues vamos a comenzar haciendo juntos una oración, poniendo este tiempo en las preciosas manos de Dios para que nos guíe. Padre eterno, Señor Jesús, somos tu iglesia, pueblo tuyo, Señor, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz, a esa luz admirable, mi Dios. Y aquí estamos esta noche invocando tu nombre, invocando tu presencia en medio de nosotros, para que a través de esta conversación tú seas glorificado y tus hijos puedan ser animados, instruidos, edificados, santificados, Señor, por medio de tu palabra, y podamos eh, profundizar en estos minutos, Señor, acerca Sí, del sí, tema de las adicciones, Padre, sí, sí. y que tú puedas lucir y ser bello en medio de esto, Señor, de tal manera que podamos reconocer que tú eres la solución a los problemas más oscuros y más profundos y más complejos que hay en el alma, Señor, sabiendo que solo tú, Señor, puedes llegar a la raíz de nuestros problemas, solo tú puedes llegar a la raíz de nuestro corazón. Señor, solo tu palabra, Señor, llega a lo más profundo hasta partir el alma, las coyunturas y el corazón, Señor. Pues aquí estamos, mi Dios, pidiendo tu favor en esta conversación, Dios. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Bien, pues entonces hablemos de adicciones. Si de repente conocemos alguna persona que quizá eh, fuma, que quizá consume alcohol, que quizá eh, consume marihuana, quizá cocaína, ¿no? Ujú. Y de repente pues como que normaliza, el gobierno está normalizando muchas situaciones, Así es. y a veces nosotros podemos llegar a tener pensamientos así, pobrecito, ¿no? Ujú. Porque no se da cuenta que está autodestruyendo, ¿no? Que está dañando su cuerpo, que este cuerpo físico que Dios nos ha dado, pues se está deteriorando de muchas maneras, se va a autodestruir, y a veces algunos podemos llegar a pensar y decir, bueno, esta tal o cual persona necesita ayuda. Claro. Y como que a veces nos excluimos de la posibilidad de nosotros mismos caer en alguna adicción Ujú. o de nosotros mismos ser adictos a algo, ¿no? Y podemos ver muchas veces evidente el problema en otros, pero quizá no es probable que en algunas cosas lo veamos tan evidente en nuestras vidas, ¿no? Ah, pero estamos expuestos, al igual que todos, a muchas situaciones en la vida, ¿no? A estilos de vida que muchas veces pueden ser muy nocivos, a estilos de vida que pueden ser muy, muy, muy destructivos. Y dentro de esta conversación me gustaría que en un momento más habláramos de posibles adicciones menos tipificadas, ¿no? Ujú, ujú. Como probablemente pudiera ser eh, eh, adicción a la comida, adicción al trabajo, adicción a las redes sociales, Sí, sí. adicciones a otras cosas.
y que puedan estar realmente convirtiéndose en un problema nocivo para nuestras vidas. Sí. ¿Qué es una adicción, Rubén? ¿Cómo Bueno, puedes definir una adicción? Bueno, una adicción tiene varias dimensiones, es una situación que tiene varias dimensiones, así lo tenemos que ver. Una dimensión primero mental, o sea, la persona tiene un pensamiento recurrente hacia algo, en este caso pudiera ser una sustancia o una acción, a la cual quiere ejecutar, llevar a cabo, consumir, etc. O sea, está su mente puesta en algo. De un continuo, no es que, por ejemplo, como alguien que pudiera tomarse una copa de vino, pero después de tomársela, pues ya no, la deja ahí y no pasa absolutamente nada, sino que tiene la mente puesta en la siguiente copa, la siguiente línea de cocaína, el siguiente cigarro, etcétera, etcétera, o la siguiente actividad. Entonces tiene una connotación mental, tiene una connotación desde luego emocional también, es la emoción ligada a determinada actividad que le está causando un daño físico, a nivel físico también, su cuerpo físico está dañado y al mismo tiempo, o sea, esa es la otra dimensión, la física, pero al mismo tiempo las relaciones interpersonales de esta persona están afectándose también junto con su vida diaria. Para que podamos decir que hay una adicción, tenemos que ver una afectación en todas estas áreas en cierto grado. Es alguien que está pensando continuamente, se siente atraído emocionalmente hacia eso, la familia, la gente que lo quiere, que está a su alrededor, se da cuenta que está verdaderamente afectado, lo quiere ayudar, la persona lo niega, no está pasando nada, ya se afectó el trabajo, ya se afectó el estudio o las áreas en general de las que está, donde se mueve la persona. Entonces, podríamos decir que es una afectación integral que se basa en el consumo de una sustancia o en la práctica de una conducta repetitiva, podríamos decir. Oh, qué bien. Sí. Entonces, una conducta repetitiva que empieza a afectar diferentes áreas de tu vida. Exacto. Ahora, entonces, integra diferentes aspectos como el emocional o el psicológico, Exactamente. pero también el físico, ¿no? Exacto. Evidentemente el alcohol tiene una adicción física, ¿no? Exacto. El cuerpo te empieza a pedir ya alcohol o la nicotina o algún otro, Sí. o la cocaína, ¿no? Tienes un poder sobre el cuerpo, sobre la parte física, ¿no? Pero que también esa recurrencia también es psicológica, es emocional. Es emocional. Tiene sí. estas dos. Y en todos los casos son las dos cosas. Sí. O puedes decir que una adicción es solamente física. Digamos que tiene todas esas connotaciones para que pues, se pueda llamar adicción. O sea, sí tiene un aspecto de nuestro cerebro, incluso biológico. Dios nos creó nuestro cerebro, por ejemplo, con algo que cuando se estudia se llama el circuito de recompensa en nuestro cerebro. Oh, ya. Dios, por ejemplo, las cosas que son esenciales, las conductas esenciales para el ser humano que deben ser repetitivas, nos causan placer. Hay un circuito de placer en nuestro cerebro. Entonces, por ejemplo, comer, dormir, o sea, tú no puedes estar sin comer y sin dormir. Entonces, cada vez que surge pues el deseo de comer o de dormir, se segregan en nuestro cerebro dopamina. Y la dopamina digamos, es la sustancia del placer que normalmente nuestro cuerpo segrega. Dios lo creó. Sí, Dios lo hizo para bien. Como pues muchas de las cosas del ser humano, pues nosotros las hicimos para mal. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, que por ejemplo, el alcohol produce placer, las drogas, sustancias adictivas producen placer, ciertas conductas producen placer, pero la repetición continua de eso hace que nos quedamos ligados en cierta manera a repetirla y perdemos, entre otras cosas, bueno, otra serie de digamos, de valores o de conductas que son adecuadas, como por ejemplo el autocontrol.
¿no? Se pierde porque estás completamente puesto a la repetición de esa conducta. Ya, entonces has usado algunas palabras como control y repetición. Algo Sí, que estás repitiendo y que te domina. exacto, Algo que te controla, ¿no? exacto. Ok, déjenme les leo Romanos capítulo 6, verso 16, porque creo que Pablo describe cómo funcionan las adicciones en la vida de algunas personas. Dice Romanos 6:16, ¿no saben que si se someten a alguno como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia, ¿no? Así es. Entonces, si hay algo que yo me someto para obedecerle, y en este caso las adicciones son pecado para muerte, es algo que destruye. Exacto. Entonces, Pablo está diciendo, si tú te vas a doblar y te vas a someter a eso, a que te domine, pues toma en cuenta esto. Claro, claro. Y sí tienen la característica precisamente ya de una adicción. O sea, una persona, y podemos describir, por ejemplo, llevándolo el ejemplo del alcohol, una persona ya por la cantidad que ha estado consumiendo, también el cuerpo lo ha ido tolerando. Se habla también de una cosa que se llama tolerancia. El cuerpo lo va tolerando, lo va asimilando, porque para el cuerpo mismo el alcohol es como un veneno. Pues tiene que procesarlo a través del hígado, pero finalmente el cuerpo empieza a asimilar esa bebida, lo que está tomando la persona, y el efecto o sea, lo que realmente se llama borrachera o el estar embriagado, es cuando los niveles de etanol, que es lo que tiene el alcohol, sobrepasan lo que nuestro hígado puede procesar, y todo lo que es el etanol, bueno, va directamente a nuestro cerebro y se ve afectado. Bueno, eso causa placer, pero al mismo tiempo nos está acabando nuestro cerebro, está matando neuronas, nos está afectando la estructura de nuestro cerebro. Entonces ahí a eso se vuelve adicto a una persona y necesita repetir continuamente eso. Bueno, esa es exactamente la adicción. Oye, hace poco estudiábamos en Proverbios y tú compartiste conmigo hace unos días, cuando estábamos hablando acerca de este tema de adicciones, un pasaje en Proverbios. Sí, sí. ¿Lo tendrás a la Sí, mano? es Un pasaje así. Proverbios 23, 29. Es una descripción impresionante. Perdón. Porque estás hablando ahorita del etanol, del alcohol, y creo que allí lo menciona muy claramente Salomón y describe cuál es el proceso que finalmente no solo el alcohol, sino otras sustancias pueden llegar a dominar y a destruir, ¿no? ¿Lo podrías Sí, leer? sí, claro. La voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, ¿quién tiene angustia? ¿Quién siente tristeza? ¿Quién es el que siempre pelea? ¿Quién está siempre quejándose? ¿Quién tiene moretones sin motivo? ¿Quién tiene los ojos rojos? Es el que pasa muchas horas en las tabernas, probando nuevos tragos. No te fijes en el rojo que es el vino, ni en cómo burbujea en la copa, ni en lo suave que se desliza, pues al final muerde como serpiente venenosa, pica como una víbora. Tendrás alucinaciones y dirás disparates. Te tambalearás como un marinero en alta mar, aferrado a un mástil que se mueve. Y entonces dirás, me golpearon, pero no lo sentí. Ni siquiera me di cuenta cuando me dieron la paliza. ¿Cuándo despertaré para ir en busca de otro trago? Pues ahí está más claro, no podría Es muy estar. gráfico, ¿no? Impresionante, claro, muy claro. De los efectos del alcohol, cómo llevan a la destrucción y te golpean y dices cualquier clase de barbaridades y después terminas sin acordarte, ¿no? Claro. Y bueno, es algo muy evidente lo que el alcoholismo hace. Nuestro querido llamado Yucatán me sorprende. Yo creo que en otros lados, pero aquí es muy evidente como cada pueblo, cada colonia hay un expendio de cervezas y a veces hay más expendio de cerveza que escuelas, Sí, expendio así es. de cervezas que cualquier otros negocios, ¿no? Hace tiempo que estábamos haciendo una misión en el sur de la ciudad. En un corto espacio contábamos
6 expendios de cerveza, ¿no? Sí, De sí, diferentes marcas y todo eso. Pues es impresionante, ¿no? Cómo el alcohol puede llegar a destruir, a dominar, a reventar a las personas, ¿no? claro, El claro. alcoholismo es una de las adicciones más destructivas. Quienes hemos vivido de cerca con familiares o amigos que hayan muerto de alcoholismo, con cirrosis y con todo esto es algo muy doloroso, ¿no? Así es. De mirar y de observar cuando pasa en tu vida o en la vida de alguien más. Es algo tremendísimo, ¿no? Sí. Y hablando un poco más de cómo funcionan las adicciones en nuestro cerebro, estudios recientes nos hablan de cómo estamos viviendo una generación intoxicada por cortisol. Somos una sociedad estresada, una sociedad demandada, una angustiada, preocupada, y todas esas cosas nos producen cortisol, Ujú. ¿no? En el cerebro. Y el cortisol es una respuesta hacia la falta de paz, la falta de descanso, la falta de una vida sana. Y Claro. entonces pues, vivimos como nivel, el cortisol también, Dios nos creó con cortisol, Así ¿no? es, Para así es. alertarnos de muchas cosas, pero vivimos intoxicados de cortisol por todo lo que la vida demanda. Y entonces necesitamos dopamina. Claro. Necesitamos esa dopamina y buscamos dopamina en puras puertas falsas, en Claro. salidas fáciles que traigan ese placebo del que tú hablabas, ¿no? Sí. Del que tú hablabas. Por ejemplo, hablando de la pornografía, recuerdo hace años a Josh McDowell que presenta muchas estadísticas acerca de la adicción a la pornografía y presenta cómo Dios nos diseñó con un grado de estímulo sexual que tiene que ser eh, em, satisfecho plenamente con la mujer de tu juventud, como dice la escritura, con el matrimonio, con la pareja que Dios te ha dado, con tu cónyuge, pero la pornografía no fue diseñada para satisfacernos en esa área. Y lo que produce muchas veces esas fantasías que no son santas ni nada, pues una cantidad que rebasa en nuestro cerebro la cantidad de dopamina, ¿no? Y Claro. entonces dice él que esas terminales que conducen la dopamina ya se vuelven insuficientes y empieza a generar el cerebro más, y lo ponía Josh McDowell como una carretera, digamos, primitiva que va en dos Ujú. sentidos, un carril de ida y uno de venida, así tu relación con tu pareja. Pero cuando alguien se sobreestimula, entonces se vuelven 8, 10 carriles para poder dejar pasar toda esa dopamina por el Claro. cerebro y entonces eso genera una atadura, algo que te domina, una adicción, Así ¿no? es. Y lo mismo sucede con la cocaína, con ese sobreestímulo, lo mismo con otras sustancias, con los videojuegos, estaba viendo cómo es impresionante cómo esa dopamina que producen los videojuegos vuelven adictos a los jóvenes o a quien sea, ¿no? De Claro. repente no tan jóvenes porque hay hombres ya maduros de 40 años o más adictos, ¿no? A Sí, los sí, siempre está. videojuegos y bien improductivos y bien, pero con el joystick en la mano, ¿no? Ándale. Y Sí, son sí. expertos en llegar al nivel que sea, pero a lo mejor no reconocen que están teniendo una adicción a los videojuegos, ¿no? Porque están en esa dopamina. Exacto. Sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, también ocurre con respecto a las sustancias adictivas que cada una cumple una función. A veces hay un déficit en las personas. Decías, bueno, hay gente que está muy, muy alterada todo el día y necesita un relajante. Entonces, bueno, buscan el alcohol, es un relajante. O buscan ciertas sustancias que aparentemente son relajantes. Bueno, la gente dice, el tabaco es relajante y la marihuana es relajante. Y no son exactamente eso. El tabaco es un estimulante, o sea, hay mucha gente que fuma para relajarse, se está estimulando realmente. Y hay gente que fuma marihuana para relajarse y no se relaja, está dañando la percepción de la realidad porque son alucinógenos. Ese es el efecto real de la marihuana. Entonces eso también está ocurriendo, ¿no? O sea, la gente está consumiendo sustancias para suplir cosas. Y en la parte conductual,
por ejemplo, hablabas del juego, hablabas bueno, también las apuestas y todo este tipo de... Qué interesante. Sí, el casino y todo eso. La ludopatía. La ludopatía, que también, todo eso que es una industria, que tenemos que verlo desde esa perspectiva también. La pornografía es una industria. Los que están atrás de la pornografía están buscando. De las más millonarias del mundo y más satánicas. Terrible. Entonces, ellos te quieren atrapar, no te van a buscar para darte un beneficio. Lo mismo ocurre con los casinos. Los casinos tienen que ganar dinero. Tú vas a jugar ahí, pero vas a ir a perder también, o sea, finalmente. Y así, igual los juegos de video, bueno, ¿cuál es el fin? Que tú te aficiones a los juegos y que juegues cada vez más. O sea, siempre hay algo de dinero, algo de industria ahí atrás, ¿no? Las redes sociales están diseñadas. ¿Sí? Por cierto, si alguno no ha visto este documental muy interesante que está en Netflix acerca de las redes sociales, se llama El dilema de las redes sociales. Okay. Hablan los CEOs de Facebook, de Google, de Gmail y de muchas otras empresas, cómo crearon todas las redes sociales para captar y atrapar la atención de las personas, porque lo que están vendiendo es el tiempo de las personas. Exacto. Ellos cobran, no sé, 10 centavos de dólar por cada publicidad que tú miras. Exacto. Entonces les conviene hacer todo lo necesario para tenerte atrapado en las redes sociales y que tú estés exactamente haciendo caer 10 centavitos en su caja registradora, ¿no? Exactamente. Sí. Entonces están diseñadas para atrapar y esclavizar a las personas. Exacto. Sí, y este es el punto central de las adicciones en general. Aparecen como algo aparentemente bueno y luego nos atrapan, luego nos capturan y nos prometen muchas cosas en cierta manera, ¿no? La gente, de hecho, que dice, me voy a tomar esto para relajarme, voy a tomar, o sea, como un beneficio, voy a ir a divertirme al casino, me voy a ir a relajar, voy a hacer tal cosa. Y finalmente caemos atrapados. Ahora, hay una perspectiva que, bueno, yo sé que tarde que temprano vamos a empezar a hablar de esto, es la perspectiva espiritual. Y hay un punto que, bueno, estudiando las adicciones, y bueno, es fácil verlo, estudiando la palabra de Dios, es fácil ver que las adicciones tienen un efecto en nosotros porque hacen sintonía con nuestra naturaleza de pecado. O sea, el virus realmente es el pecado que mora en nosotros. Y se refleja en las adicciones. O sea, las adicciones es el reflejo de lo que está ocurriendo en nuestra naturaleza pecaminosa. Ese es... Y para allá vamos. Para ese tema me gustaría que profundicemos más. Sí. Solo me gustaría antes preguntarte, ¿tienes alguna idea de cómo nos encontramos? ¿Has estudiado, leído un poco acerca de algunas estadísticas que nos puedan mencionar? Quizá en algunas áreas, ¿no? No en todas, pero ¿cómo se encuentra el mundo o México, no sé, en los temas de adicciones? Sí, bueno, para este tema, pues sí, estuve revisando qué es lo que hay ahorita. Mire, hay unas estadísticas del año 2022, bueno, más o menos. Ya sé que estamos en noviembre, pero bueno. Es cercana. Es cercana, más o menos cercana. Estas estadísticas estuvieron estudiando qué ocurre cada 10 años, cómo se intensificaron o disminuyeron el consumo de sustancias adictivas en 10 años. En 10 años en el mundo, el consumo de sustancias adictivas aumentó un 26%. Es decir, del año 2000 al 2010 al 2020, digamos. Wow. O sea, del 2010 al 2020, 26% de personas más están consumiendo sustancias adictivas entre los 15 y los 64 años. Es decir que no ha bajado, está subiendo aumentando, cantidad, claro. 26% es un montón, es un chorro de gente. Dice que son alrededor de 284 millones de personas en el mundo que están consumiendo sustancias adictivas en estas estadísticas actuales. Otro dato bien interesante es esta parte que, bueno, que la... Oye, y hablando, perdón, rápido, de sustancias adictivas, las pastillas, ¿no?
¿Cómo están tan al alcance de todo el mundo? Se me fue ahorita el nombre de esta pastilla que está entrando mucho a Estados Unidos vía China y México y O los sea, lo del cárteles. fentanilo, Sí, hablas del fentanilo. Sí, 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 sí. el Sí, 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 fentanilo, sí. ¿no? Sí, ¿Cómo deja a las personas en una condición impresionante? He oído testimonios, digo, cualquiera los puede encontrar ahí en YouTube y es impresionante cómo destruye sí, sí, el fentanilo, pero a veces algunos están consumiendo pastillas para dormir, pastillas para esto, para lo otro, y también están viviendo a veces una adicción cuando no están siendo supervisados médicamente, ¿no? exactamente, exactamente. Sí, está ocurriendo también. Esa es otra parte del, digamos, consecuencias colaterales del consumo de sustancias. Hay toda una industria, junto con, pues, obviamente, sí, el narcotráfico, cultivo de marihuana y todo. Y lo que está ocurriendo ahorita es que las sustancias adictivas ya son creadas en laboratorios clandestinos. O sea, bueno, eso está ocurriendo hace rato. Pero la punta del iceberg actual es el fentanilo. El fentanilo es un medicamento que se ha usado desde hace muchos años en los hospitales, los postoperatorios, se les da a los pacientes para que se relajen, para que no baje el dolor. Pero actualmente el fentanilo se crea, se hace una versión, digamos, pues, no solamente pirata, sino además con mucho más daño, muy poderosa. Y se le ha Y ido además que no agregando. ha pasado a veces por laboratorios No, certificados, no, ¿no? para nada. Y como Sí, puedes tomar una temporada grande ese fentanilo, pero a veces con una sola pastilla que esté de mala calidad te mata, te mata, claro. mueres ahí. Exactamente, porque sí son muy poderosas, esa es la idea, hacerlas más poderosas para poder, bueno, agregársela a otras cosas y además causar un efecto mayor en las personas. Bueno, eso desde luego que está acabando con mucho, ¿no? Y yo lo que iba a comentar también, que eso es lo que ha estado ocurriendo, es que, bueno, ahora se está, bueno, legalizando la marihuana, se está legalizando. Entonces, ¿qué es lo que han descubierto también a nivel estadístico? Que sí, efectivamente, bueno, ¿qué es lo que ya no hay en países, en lugares donde ya se legalizó la marihuana? Bueno, pues sí, ya no hay mercado negro, ya no hay tanto, porque sigue habiendo en cierta manera, mercado negro, que ya ya la gente ya no la atrapan en la calle con eso. Pero los niveles de consumo han aumentado y, y las visitas a los hospitales por sobredosis y todo eso ha ido aumentando. Entonces, En Mérida esto es presente y sí, está aumentando. sí, de hecho la sustancia adictiva ilegal, porque bueno, adictivas legales, pues el tabaco y el alcohol, pero la sustancia adictiva ilegal que más se consume en Mérida es la marihuana. Y ha estado aumentando tremendamente también. Los jóvenes están consumiendo cada vez más marihuana, que también, bueno, hay estudios locales que pues conozco, de un amigo mío que trabaja también en las adicciones, me comentaba que él estuvo haciendo un estudio de el tipo de marihuana que se está vendiendo en Mérida y me dice, no, ¿te imaginas qué cosas tiene esa marihuana? O sea, no es marihuana, o sea, tiene cualquier cantidad de sustancias para engordar más, pues lo que se supone que es marihuana y no es eso. Entonces los jóvenes, que son los que consumen eso, pues están consumiendo cualquier cosa, además de marihuana, bueno, y corren el riesgo y el peligro de poder intoxicarse de una manera tal que les pueda causar hasta la muerte. Además que siempre ha habido efectos. Estuve investigando hace un Sí, tiempo acerca de los efectos nocivos porque había esa polémica, ¿no? Si realmente genera efectos terapéuticos sanos y todo eso. Pero si la ciencia respalda que los efectos negativos, los efectos nocivos son muy grandes. No sí, solo que te queman neuronas, sí, sino realmente el estado en el que te pone de éxtasis y luego de pasividad destruye el sistema nervioso. Tienen claro. que saberlo. La marihuana destruye el sistema Sí, nervioso. Y efectivamente. hay mucho que pueden investigar acerca de eso. Porque muchos hay defensores, ¿no? De la marihuana. Sí, porque es Pero algo lo que no saben natural. es que están destruyendo su cuerpo, ¿no? Claro, sí, al pensar de que es algo natural, que yo la estoy cosechando en un vivero, una cosa así, ya no me va a afectar. Hay una afectación, sobre todo en memoria de corto plazo,
no tiene ningún beneficio, o sea, cuando tú consumes marihuana, a largo plazo te va a causar una afectación en el cerebro y que es notable en tu memoria. Ahí es donde afecta, ¿no? Y lo que está ocurriendo también es que muy jóvenes están consumiendo, o sea, muy jóvenes. Wow. Digo, la edad de inicio de consumo en México es de 10 años. 10 años ya están consumiendo alguna sustancia, o alcohol, o algo. Ya es la edad o sea, demasiado jóvenes. Cuando estudiaba yo acerca del tema de la pornografía, se hablaba de que las primeras exposiciones de los jóvenes niños a la pornografía era entre los 9 y los 12 años, y actualmente bajaron esa estadística que los primeros veces que se expone un niño a la pornografía es a los 6 años. Claro, sí. Imagínate que quedan perturbados mentalmente, sí. su santidad es quebrada, ¿no? Su pureza es rota, Así y entonces empiezan a quedar atrapados en esa parte de la pornografía. Claro, a los claro. 6 años. Sí. Entonces la marihuana a los 10 años. 10 o menos. Digo, es un promedio, pueden haber. ¿El alcohol tienes idea qué edad? Pues está más o menos, o sea, digamos que son 10 años en el inicio de cualquier sustancia adictiva, digamos, más o menos. Incluye alcohol. Incluye alcohol, tabaco, sí. Por ahí de solventes. Los 10 años, solventes. Sí, solventes también. Sí. Oye, ¿y aquí en Mérida usan solventes? Sí, desde luego. Hay muchísimas colonias, un poco más para el sur, donde sí, solventes, se ven a las personas consumiendo solventes. Esto lo hemos tenido hace mucho tiempo aquí y en ciertas poblaciones. Sí, yo he visto a mucha gente consumiendo solventes, pero nunca lo he visto en Mérida. Sí, hay ciertas colonias aquí en Mérida y también en algunas poblaciones como grandes, como Tizimín, Valladolid, en ciertas zonas se consume, sí. Wow. Sí, claro. Es que finalmente es una sustancia barata y que agarra un efecto durísimo en las personas y es muy adictivo, porque sí causa y también muy destructivo. Y muy destructivo. Como adelgazan, como se chupan, se secan. Sí, no, es tremendo. O sea, es tremendo lo que pasa. Pueden tener hasta ya dejar de caminar. Me río no de las personas, sino de mi vocabulario. ¿No? Ok. De mi lenguaje. No, sí. No, pero es que se secan, ¿no? Exacto. Sí, dejan de caminar y o sea, les pasan, es tremendo lo que ocurre. Pero bueno, además de todo eso, bueno, están las demás sustancias, ¿no? Que han estado creciendo. El crack, por ejemplo, se consume mucho. Wow. Aquí en Yucatán, se produce aquí en Yucatán el crack. Es un derivado de la cocaína. El crack van haciendo como cortes o como que lo van, para que me entiendan, si hay amas de casa, pues es como cuando van a llegar los invitados y le echas más agua a los frijoles para que rinda. Okay. Pues es más o menos, está un poco burdo el ejemplo, pero es más o menos así, le empiezan a echar sustancias para que rinda más y puedan venderlo a un precio mucho más económico. Entonces el crack resultó ya ser la misma cocaína que se solidifica, luego la tienen que disolver y en algunas ocasiones, bueno, se la inyectan o la huelen o sea, la consumen de alguna forma, ¿no? Y tiene un efecto tremendo también, ¿no? Hace años atrás estuve tratando a una persona con adicción al crack y a la cocaína. Y me sorprendía su estado mental. Cayó en una paranoia tremenda. No dormía y muchas veces se la pasaba atrás de la puerta de su casa mirando por el ojillo porque pensaba que lo perseguían. Tenía temores y vivía en miedo y vivía escondido y vivía asustado por el efecto de la cocaína. Sí, se desarrollan, de hecho hay una serie de clasificaciones de diagnósticos psiquiátricos, psicológicos, de los efectos que causan las sustancias. Entre ellos están la psicosis, que es el desapegarte de la realidad, empezar a ver personas que están ahí, etcétera.
está los delirios de persecución, la esquizofrenia también, y las personas también empiezan a sufrir paranoia, que es esto también, que sienten que los están persiguiendo, que hay una conspiración para matarlos, etcétera. O sea, empiezan a haber afectaciones directas en el cerebro, pero todas causadas por el consumo de sustancias adictivas. Sí, es exactamente igual, los síntomas son similares a los que son, digamos, las personas que sufren paranoia sin haber consumido, pero son tremendas, o sea, también, ¿no? en el sentido de que la persona sufre y realmente cree lo que está ocurriendo, no es nada más así de que, ay, pues que no está pasando nada. No, la persona cree realmente Que lo creen, sí, sí, sí. que va a ocurrir algo. Incluye alcohólicos. Los alcohólicos sobre Los todo. alcohólicos Sí, llegan a sí. tener un estado mental muy... Sí, es el delirio. El delirio. Sí, sí, exactamente. Ellos creen que eso está ocurriendo y empiezan a tener, pues, toda una serie. Es una serie de síntomas, desde ver animales, ver hormigas, ver demonios, ver, exacto, todo eso. Sí recuerdo también hace muchos años, justo con unos grupos de matrimonios y viendo cómo iban saliendo del tema de alcoholismo, que dos de ellos cuando se emborrachaban veían demonios. Exacto, sí. No, en sus delirios veían demonios. Exacto. Era impresionante cuando platicaban lo que les ocurría cuando estaban alcoholizados. Era impresionante, ¿no? Claro. Sí, y bueno, avanzando un poco, hablaste, ya le diste ahí como ¡pum! Le diste ahí el filo a esto de cuál es la raíz del problema. Claro. Y la raíz, ya lo mencionabas ahorita, está en el corazón del hombre y es el pecado. Así es. Es el pecado, ¿no? Permítanme describirlo así. Hay un tremendo vacío en el corazón del ser humano que lo llena con todo este tipo de sustancias. Y quiero citarles a un filósofo, y no solamente filósofo, sino que también fue un teólogo, filósofo y teólogo, y fue un científico que probablemente algunos todavía llevaron ese libro de él en matemáticas, Blaise Pascal. Blaise Pascal, ¿no? Y de hecho hay alguna escuela aquí en Mérida que se llama Blaise Pascal. Y él decía, en el corazón de todo hombre existe un vacío que tiene la forma de Dios. Este vacío no puede ser llenado por ninguna cosa creada. Él puede ser llenado únicamente por Dios, hecho conocido mediante Cristo Jesús, ¿no? Esto se habla Blaise Pascal. Y yo me imaginaba así como que entonces en mi corazón hay un hoyo, hay un hueco, como un rompecabezas que le falta una pieza. Y entonces la quieres llenar con trabajo, la quieres llenar con dinero, la quieres llenar con comida, la quieres llenar con sustancias peligrosas, con alcohol, con cocaína, con marihuana, con pornografía, con etcétera, etcétera, etcétera. Y nunca se va a llenar. Nunca se va. Porque ese hoyo tiene el tamaño de Dios. Amén, así es. Y entonces, ¿qué puede llenar ese vacío sino solo Dios? Solo Dios puede llenar ese vacío. Entonces, cuando uno está tratando desde que es niño de llenar ese vacío, no es otra cosa más que el pecado, ¿no? Así es, así es. Y tiene todas las... yo lo que proponía es que la adicción tiene todas las características también del pecado, ¿no? Número uno, una primera que podríamos conversar un poquitito de esto, es cómo la adicción nos ciega. No nos permite ver lo que está realmente ocurriendo en la realidad. Nosotros sabemos que cuando una persona está consumiendo ya sea alcohol, marihuana, cualquier sustancia, toda la gente que está a su alrededor, la gente que lo quiere, que lo estima, le dice, oye, ¿sabes qué? Ya te pasaste, ya bájale. Y la persona dice, no, la verdad es que no estoy todo lo controlo. Todo lo controlo, yo lo puedo, yo esto. Pero no se ha dado cuenta, está ciego, no ve de que realmente lo que está ocurriendo es que el alcohol o lo que sea, la sustancia, se ha vuelto ya pues el que controla.
Y si lo vemos desde la perspectiva también de la palabra de Dios, se ha vuelto su ídolo. O sea, se ha vuelto su Dios con D minúscula, ¿no? O sea, como esta característica también del pecado, ¿no? Cuando estamos en pecado, lo último que queremos es acercarnos a Dios, nos alejamos de Él y buscamos nuestro pecado. Y el pecado se vuelve nuestro ídolo, se vuelve lo que seguimos. Desde O sea, Génesis, ¿no? desde Cuando Génesis, Adán claro. y Eva fue tentada Exacto, y después Adán y la tentación era esta, aléjate de Dios, ¿no? O sea, exacto, no necesitas a Dios, tú puedes ser Dios. exacto, No necesitas de Dios, tú puedes ser Dios, ¿no? Esa independencia, ese Dios no te necesito, ¿no? exacto. Y nos pone una condición simplemente de estado de muerte, ¿no? Sí, Algo que trae esperanza y que también revela el proceso del pecado. Jesús habló de esto en Juan capítulo 10, verso 10, Juan 10:10, y dice, el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Esto, cualquier tipo de adicción, ya sea a sustancias o a cosas, como decías hace un momento, sí, o acciones, ¿no? Te destruye, ¿no? Dice, pero yo, escuchan esto, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. En otro texto, Pablo describe, dice, para eso apareció Dios, para eso apareció Jesús, para deshacer las obras del diablo, ¿no? exacto. Para acabar, ¿no? Y entonces la respuesta a eso, anticipándome ya un poquito a esto, Así es. es Jesús, Amén. Exactamente. ¿no? A esa condición pecaminosa, ¿no? A esa condición que el hombre le ha llamado a veces al alcoholismo una enfermedad. Y entonces es muy difícil salir de allí cuando le llamas enfermedad, porque entonces dices, yo no soy responsable de una enfermedad, Claro. simplemente tengo esa enfermedad. Pero cuando reconoces que es pecado, Así es. tiene otro tratamiento muy diferente a cuando dices, es una enfermedad, ¿no? Exacto. La enfermedad te quita responsabilidad, tú no eres responsable, ¿no? Y entonces el reconocer, llamar las cosas como son, por su Exacto. nombre. El alcoholismo, ya tomamos ese ejemplo, ¿no? Como el principal, porque es muy evidente, ¿no? Claro. Entonces el alcoholismo se le llama pecado, Ujú. ¿no? Es pecado y entonces tiene que ser como tratado como pecado. Más adelante vamos a hablar un poquito más de eso. Pero quisiera Ujú. preguntarte, Ujú. ok, estamos hablando de sustancias y de marihuana y de coca y de todas esas cosas, pero ¿qué nuevas adicciones pueden estar siendo populares en nuestra sociedad, a veces sutilmente, y convivir diario con ellas sin darnos cuenta que nos están dominando? Bueno, alguien me preguntaba algo similar y sí, yo te puedo decir, pero me preguntaba, oye, ¿cualquier cosa te puedes volver adicto a cualquier cosa? Bueno, realmente sí, en el sentido de que si eso que te gusta o que estás haciendo se da de esta característica que es algo que vas a repetir, que lo quieres repetir, que te causa placer, lo quieres repetir, te empiezas a justificar en su uso, por ejemplo. Te empiezas a alejarte de tu vida diaria, las cosas que hacías, de tu familia, etcétera, por gratificar eso. Pues sí, muchas cosas se pueden hacer. Culto a la belleza, Culto a la belleza, culto en al... sus Sí, diferentes versiones, como puede ser anorexia, sí, eso puede ser una adicción, vigorexia, aquellos que no pueden estar sin estar. Y empiezan a tener una distorsión de la realidad, ¿no? En cuanto el gimnasio se vuelve un vicio para sí, algunos, o sea, sí. el ejercicio siempre va a ser bueno en muchos sentidos, pero de repente la bulimia, Sí, en cierta las manera. Sí, dietas, sí, exacto. Sí, sí, todo eso. O sea, por ejemplo, cualquier... o sea, hacer dieta es bueno, ¿no? De vez en Exacto. cuando, pero cuando se vuelve algo dominante, Ya, entonces sí, ya es cuando empieza a haber una adicción. O sea, ¿cómo empieza todo? Es algo que nosotros aprendemos que nos da una recompensa.
Cuando la recompensa ya se vuelve el todo de la persona, entonces es cuando ya se vuelve una adicción. Y es que esto de ser físicamente perfecto se ha vuelto uno de los principales objetivos de esta sociedad al precio que sea. Sí. ¿No? Sí, sí, sí. Dominando y yo conocí a un que ahora es instructor y bueno, asistía a una iglesia cristiana interesante, diseñador gráfico él, y terminó divorciado porque se la vivía en el gimnasio. Claro. O sea, hablabas cuando describiste que es una adicción, es algo repetitivo que te empieza a afectar tus relaciones y tus responsabilidades. Así es. Y afecta a otros, ¿no? Él terminó divorciado. Claro, claro. Sí, sí, es ese tipo, o sea, y como dices, es muy sutil. Incluso, por ejemplo, bueno, el trabajo mismo, hablabas hace un rato, bien puede llegar a ser En una inglés adicción. le dicen El workaholic, workaholic, ¿no? exactamente. Adicto al trabajo, ¿no? Exactamente. Y así podríamos nombrar un montón de Oye, cosas. describe un poco algunas características del adicto al trabajo, Ok. porque pudiera darse el tema de que el trabajo se ve como una virtud. Y lo es en cierta Claro. medida, es una virtud y tú ves como a veces a una persona que puede ser workaholic, Claro. verlo como es un hombre muy trabajador, Exactamente. es un buen hombre, mire, es súper trabajador, pero ya destruyó su relación con Dios, con su familia, con su prójimo, con todos, Claro. porque vive sumergido en el trabajo. Hay un ejemplo tremendo de, por ejemplo, de gente que empieza a trabajar, y por el trabajo ellos empiezan a decir, bueno, entre otras cosas, justifican el hecho de estar trabajando, entre otras cosas, porque quieren darle una vida mejor a su familia. Pero el problema es que pasan tanto tiempo trabajando que ya no tienen tiempo para sus hijos. Y empiezan a descuidar la crianza de los hijos. Entonces, en ese punto, por ejemplo, cómo el trabajo engaña también, porque tú puedes decir, es que yo estoy trabajando para mis hijos, cuando lo que realmente necesitan mis hijos es tiempo para estar con ellos, para que yo pueda fomentar una buena crianza hacia ellos, ¿no? Recuerdo, había un pastor que hablaba sobre crianza de los hijos y él narra el momento de quiebre de su vida. Un momento del quiebre de su vida fue que su papá, que era vendedor, salía, iba a vender cosas a otras ciudades en Estados Unidos. En un día él se rebela, ya era adolescente, se rebela y le dice a su mamá, bueno, pues como no está mi papá, yo me voy a largar de la casa, me voy a ir, me voy a la fiesta, y la mamá no pudo retener al hijo, lo regañó todo, pero el hijo se fue. Cuando regresa de la fiesta, el papá que creía que bueno, que iba a llegar otro día, el papá regresa a la casa y se sienta, le dice, oye, ven acá, le dice, acabo de renunciar a mi trabajo. Wow. Porque me estoy dando cuenta que tú ya estás haciendo lo que te pegue la gana. Y si estoy trabajando para ti y estoy haciendo algo por ti, lo mejor que puedo hacer es estar contigo. Wow. Y eso marcó la vida de este señor Dobson. Oh, James Dobson. James Dobson, que ahora escribe libros De sobre hecho, por ahí crianza. está la película. Exacto, sí. Creo que sí hay una película, ¿no? No estoy seguro. No estoy muy seguro, pero tiene hay un un montón caso de libros muy buenos sobre James crianza. Dobson, sobre crianza. Sobre crianza. Sí, Entonces, por eso, papás, hay muy buenos libros de James Dobson, ¿no? Cómo criar varones y todos. Tiene muy buenos libros el doctor James Dobson. Ese es el testimonio de él, o sea, cómo su padre se dio cuenta de que el trabajo ya estaba afectando a la familia. Entonces, bueno, hablando de adicción, pues el trabajo, la adicción al trabajo, entre otras cosas, nos aleja de nuestra familia. Ese es un síntoma también. Voy a citar a Molière. Decía, todos los vicios, cuando están de moda, pasan por virtudes. Así es. Todos los vicios cuando están de moda pasan por virtudes. Claro. Los empezamos a normalizar y a ver como algo bueno, aunque sea destructivo. Sí, exactamente. Tienen facha, y aquí es también con la relación con el pecado. Parecen buenos, tienen facha de buenos, pero realmente nos están llevando
la muerte, ¿no? Estamos llevando un libro, el lunes, ¿te acuerdas del libro Sí, 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 bueno, buenísimo. quiero leerte De Realmente Creer de Paul David Tripp. exactamente. Hay una frase buenísima, bueno, un párrafo buenísimo de Paul David Tripp comparando esto, ¿no? Lo que son un poco las adicciones, así dice, el pecado, al igual que la adicción, diríamos en el término de Paul David Tripp, dice, es un mercader de esclavos que se disfraza de libertador. Es un ángel de la muerte disfrazado de dador de vida. Es destrucción enmascarada de plenitud. Es oscuridad disfrazada de luz. Es necedad disfrazada de sabiduría. Es enfermedad disfrazada de cura. Es una trampa que aparenta ser un regalo, ¿no? Las adicciones y el pecado pues, nos llevan a la muerte realmente, ¿no? Oye, y el internet y las redes sociales, Claro, hoy tendría que clasificarse como una adicción, ¿no? sí, Cuando ves estadísticas y dices, ah, ¿cuánto tiempo al día paso viendo mi teléfono? sí, Exposición a la pantalla, ¿no? Por cierto que los teléfonos celulares tienen, la mayoría deben de tener, tienen una aplicación para medir tu tiempo de exposición a la pantalla y de repente no necesitas estadísticas del doctor Rubén González, sino simplemente claro, pides a tu teléfono para que te dé tus estadísticas personales claro, y te puede decir ahí cuánto pasas en Facebook, cuánto en WhatsApp y cuánto en cualquier aplicación expuesto a la pantalla. Y el promedio que dicen las estadísticas generales es que la gente pasa hoy en día entre 2 y 8 horas diarias expuesto a la pantalla del teléfono. claro. Uf. Entre 2 y 8 horas expuestos, a menos de que no sea tu trabajo, estar expuesto a la pantalla 6, 5, 4, 3, 2 horas. O sea, ¿qué haces en 2 horas? Aprender un idioma nuevo, leerías la Biblia y la devorarías, Uf, leer libros, claro. ¿no? Y que también parte de los efectos nocivos que tiene el tema de vivir esclavo a redes sociales es que la gente está perdiendo la capacidad de concentrarse, Claro, ya no puede concentrarse, está perdiendo la capacidad creativa, la capacidad para resolver problemas claro. y la resiliencia ante las adversidades a causa de la fragilidad de todo lo que miramos o vemos a través de que todo se ve bonito en las redes sociales, ¿no? Todo se ve genial y todo, pero la realidad es otra. Perdemos contacto con la realidad Así y es. entonces pues empezamos también a autodestruirnos a través de un consumo excesivo, ¿no? Del internet y de las redes sociales, que bien podrían clasificarse como algo así, ¿no? Sí, sí, también las redes sociales en general, pues sí, son a cualquier persona que se le pregunte, pues que yo necesito mi teléfono y está bien, digo, es una herramienta, pero cuando ya esto sobrepasa en tiempo, en horas, en estar, pues digamos también suprimir las relaciones interpersonales, conversar, reflexionar, etcétera, por estar en el teléfono, por estar al pendiente de esto, o por estar en un videojuego, que también, bueno, decíamos, todos los videojuegos tienen la estructura para que tú vayas avanzando y siempre no termines y quieras más y Más y tengas... más y más. Llegar al Es nivel 1548,000. exactamente. Y también las redes sociales, ¿no? Había un estudio también, hagan, a ver si de esas les caen a ustedes. De repente, la primera frase que dicen muchos de estos reels, estas cosas que son como videos cortos, que Ujú. es, ¿sabías que, entonces te voy a decir, como que te habías dado cuenta El que, morbo o exactamente, la curiosidad. exactamente, la primera frase es una frase de anzuelo para atraparte y es, Oh, ¿sabías? Pues no sabía, lo que ¿no? leíste en Proverbios ahorita, Exactamente, de cómo el vino rojea para... Es el anzuelo. exactamente. Y luego muerde también, porque nos engancha ahí, nos deja ahí. Y podemos hacer muchísimas cosas que pudiéramos, o sea, bueno, ¿cuántas cosas pudiéramos hacer que mencionabas que no estamos haciendo porque estamos en las redes, ¿no? Y podríamos hacer un test para identificar
si hay una adicción al teléfono, ¿no? O a las redes. Por ejemplo, si olvidas tu teléfono, ¿sientes ansiedad? ¿No? Claro, claro, lamentablemente sí, ¿O tu es familia se queja de tu uso del teléfono? exacto. Eso también, sí, sí, sí. ¿No? Si tu esposo o tu esposa ya te dijo que usas demasiado, escúchalo, escúchala. Es muy probablemente sí sea cierto. Porque eso es lo que están puestas las redes, que son ahorita la moda, desde luego, para que nosotros estemos ahí todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo. Por eso han crecido tanto. ¿Has intentado dejar, no sé, TikTok, Instagram o Twitter o cualquiera de estas redes sin éxito? Así es. Así es. Que es una de Es las una características. adicción. Claro. Lo he Sí, sí. intentado cerrar, bloquear o no sé, borrar la aplicación o lo que sea y no lo he logrado. Así es. Así es. Así es. O sea, increíble que estemos hablando de esto, ¿no? Exacto. Pero ese es cierto. O sea, una de las características de cualquier adicción son los intentos fallidos Mm. de dejarlo y no poderlo hacer, ¿no? Cuando ya ocurre eso, podemos hablar ya de que una persona es adicta, porque ya está, ya ni su voluntad es suficiente para poder alejarse de eso. Y quizá algunos estén o vayan a ver el video y nos digan, esos tipos también loquillos ya están satanizando todo, ¿no? Pero déjenme citarles a Pablo, que creo que es brillante en esto al decir, 1 Corintios capítulo 6, verso 12, dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas, chequen el nivel de sabiduría, no todas me convienen. Claro. ¿Me conviene estar 2, 3, 5 horas en esto? ¿O me conviene? A ver, no, hasta Spurgeon fumaba puro, entonces yo puedo seguir fumando, pero vas a terminar con EPOC, ¿no? O Así es. con cáncer de pulmón. O Cáncer sea, de ¿te pulmón. conviene realmente? Y además, ¿cuánto te cuesta, no? Estar gastando en cajetillas y esos vicios caros, ¿no? Sí, exacto. O tantas cosas que pudiéramos. Pero Pablo dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Y creo que está en pantalla, ¿verdad? No, si lo puedes volver a poner. Y miren, dice, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por Ninguna ninguna de de ellas. ellas. Y allí los Amén. Así creyentes es. deberíamos decir amén y triple Claro, amén, ¿no? claro. O sea, yo no me voy a dejar dominar por ninguna de ellas. Exacto. Sí, 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 sí. La pérdida de la voluntad es una característica también de las adicciones. Las personas realmente quieren en cierta manera o han pensado o planeado, pueden tener en su corazón, sí, dejar las sustancias, pero no pueden. No pueden porque ya la voluntad está totalmente ligado a eso. Y Confirma tu sí, definición. sí, sí, sí. Y decía ayer tuvimos que había sido alumna mía, fue a dar una clase también con nosotros, y decía, es que lo que pasa con la persona que le dices, bueno, sabes que ya déjalo, lo primero que viene a su mente es, ¿y qué voy a hacer ahora? ¿Cómo? No me puedo ver yo sin la sustancia, no me puedo ver yo sin el teléfono, no me puedo ver yo sin mis ejercicios y mi trabajo. O sea, lo primero que hacen es como visualizarse cómo estoy yo sin lo que me está atando a eso, ¿no? Entonces ese ya es el punto de la voluntad que está completamente puesta en esclavizado, ¿no? Por eso Esclavizado. estamos esclavizados de las sustancias adictivas. Sí, sí. Ujú. Y de las actividades y las conductas adictivas también. Y hablando a los creyentes, Pablo decía ahí mismo en 1 Corintios capítulo 6, en el verso 19, hablando a los creyentes, Ujú. quizá estos temas estaban allí de alguna otra manera, ¿no? Manifestándose de alguna otra forma, pero él decía, o ignoran que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo Claro. y que no es de ustedes, Sí, es es de de Dios. Dios. Exacto. O sea, yo tengo que considerar eso. Yo tengo que considerar que mi cuerpo no es mi cuerpo, le pertenece a Dios. Así es. ¿No? Hasta de mi cuerpo, de cómo estoy siendo mayordomo de mi cuerpo,
le voy a rendir cuentas a Dios. Así es. ¿Cómo yo me estoy cuidando, no? La comida, por ejemplo, la bulimia, ¿no? Y la adicción a la comida, ¿no? Exacto. La adicción a la comida, alguien que está comiendo fuera de lo razonable, fuera de lo normal, ¿no? Y dice, bueno, así soy, y a mí me gusta, y a mí esto y el otro. Eh, Creo que y estamos hablando, oye, programan los de kilos mortales, ¿no? Y personas que llegan a pesar más de 200 kilos Exacto. y cosas de esas, ¿no? Pero o ignoran, hermanos, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que no es de ustedes y que es de Dios. Entonces, no estamos hablando de tener un afán por cuidar el peso, ¿no? Claro. Pero también cuidar, sí, la comida puede ser igual dices, yo no consumo crack, pero el tema de la comida me va a producir daños severos también a mi cuerpo. Así es. Y puede ser que a mi economía y a mi relación social con los demás, ¿no? Entonces es lo mismo. Sí, sí, tiene un grado, desde luego, yo lo entiendo, hay gente que dice, bueno, pues que la comida la necesitamos, y claro, sí, desde luego, pero igual si nosotros no tenemos no estamos bien conscientes de que debemos de cuidar nuestro cuerpo, porque no es nuestro, volvemos a lo mismo, no es nuestro, entonces yo soy yo soy el que lo cuida, entonces pues también los atracones, el comer y vomitar, el estar haciendo, estar comiendo por placer, nada más por el placer de comer, sí, desde luego puede llegar a ser una adicción y sí nos puede llevar a situaciones de salud. Cantidades excesivas, ¿no? ¿Cuánto te comiste? Claro. 8 huevos, ¿no? Sí, sí, cosas, sí, sí, sí. Claro. Y 2 milanesas Ándale. en el desayuno. Ándale. Claro, claro. Cuando no, desde luego, yo sé que hay atletas que comen un montón y bueno, porque lo requieren, claro, tiene un sentido, pero cuando el sentido es la búsqueda del placer exclusivamente, pues desde luego ahí ya se pierde, ¿no? Sí, y obviamente estamos hablando a una audiencia cristiana, ¿no? Y son temas que de repente hay que conversar porque podemos no estarlos mirando en nuestras propias vidas, ¿no? Entonces hablando a creyentes y decir, ok, Así es. Revisa tus hábitos porque al final comer en exceso, que puede ser socialmente más aceptable, es pecado. Así es. Y estoy tratando de llenar con la comida, la dopamina, el placer que me produce todo esto. que traigo por dentro y que no he rendido mi vida a Dios. Así es. No he rendido mi vida al Señor. Sí, sí, sí. Pasos hacia la libertad de alguien que puede estar adicto. Bueno, la solución a todo esto, pues la sabemos, ¿no? Nosotros que estamos aquí sabemos que Cristo es la solución de todo, porque finalmente Cristo, por lo que mencionabas hace un rato, ¿no? Vino a acabar con con el pecado y con todo lo que nos esclaviza el pecado, etcétera, y Él es la salida, desde luego. Claro, entendemos que rindiendo nuestra vida al Señor, yendo hacia Él, tenemos la palabra que nos va a ir también guiando y nos va a ir dando sentido, porque esto también, cuando estamos tan esclavizados del pecado, bueno, perdemos el sentido incluso de las cosas y perdemos el sentido hasta de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, volver otra vez, si yo me he despegado de esto, volver otra vez a Dios, orar, pedirle que nos revele a través de su palabra qué es lo que debemos de hacer. Ese es el punto. Restaurar mi relación con Dios. Restaurar mi relación con Dios. Empezar una relación creciente, esa vida abundante de la cual Él habla y me va a llevar hacia la libertad, ¿no? Exactamente. Jesús, voy a citar eso que estás diciendo. Jesús dijo a los judíos que habían creído en Él. Estoy citando Juan capítulo 8, verso 31 y 32. Dice, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces, chequen el proceso de esto. La verdad de Dios
llegando a nuestros corazones donde está el problema, que es el pecado, esa verdad alumbra nuestro interior, nos hace libres, libres del pecado. De eso habló claramente Jesús y la palabra de Dios, ¿no? Exacto. Entonces, conocerle, restaurar esa relación con Él. Sí, sí. Por eso yo te quería comentar, ¿no? Estuve checando una literatura en donde se hace un análisis, por ejemplo, de los famosísimos 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. Ah, qué Y te interesante. vas dando cuenta que estos 12 pasos tienen total y absolutamente consejo bíblico, ¿no? Porque Fue basado en un programa cristiano al sí, principio, sí, ¿no? sí, exactamente. Y lo que pasa con esto, o sea, el primer paso incluso de Alcohólicos Anónimos es que tú rindas tu vida. Ellos dicen a cualquier Dios, pero bueno, no hay cualquier Dios, no hay cualquier Dios, hay un solo Dios. Rindas tu vida a Dios. Ese es el primer punto, que tú puedas reconocer, y aquí hay arrepentimiento también. Ah, buenísimo. Entonces, anótenlo. Primer paso, reconocer Exactamente, tu que tu condición. condición de pecado, tu condición de que ya no puedo batallar más con esto, con la sustancia, con esta actividad, con la pornografía, con lo que me esté alejando de Dios, reconocer eso y volver otra vez, ¿no? Hay en la nueva Biblia de las Américas, este pasaje de Isaías, donde dice, ven conmigo y pongámonos a cuentas. En Reina Valera dice, pongámonos a cuentas. Y en la nueva Biblia de las Américas dice, razonemos. Oh, buenísimo. Razonemos. Ese es el punto, porque es venir al Señor, razonar. ¿Qué voy a razonar? Que yo no puedo con mi pecado, que yo no puedo con mi adicción, que yo no puedo, que he estado alejado de Él, que llego a un punto que me arrepiento, porque eso también es importante. Tengo que Muy hacer importante, un viraje, arrepentimiento. exactamente, un cambio completo. Si yo iba para acá, ahora voy para allá, de mi vida, y que ahora mi vida ya no va a ser gobernada por mí, ni sino va a ser gobernada por Dios. Y es entregarle a Él mi vida. Ese es el punto de inicio, podríamos decir, hacia el salirse de las sustancias adictivas, entre otras cosas, ¿no? Que es similar al pecado, ¿no? Entonces, Sí, ¿cómo lidio con el pecado? Me arrepiento exacto. y pongo mi vida en las manos de Jesús. Amén, así es. Recibo su perdón. No, cualquier situación que estemos viviendo es, si vamos a Él, Él nos va a perdonar. Amén, sí. Entonces restaura esa relación con Dios. Entonces, importantísimo el arrepentimiento, ¿no? Así es, así es. La Biblia nos dice también la importancia de confesar nuestros pecados. Sí. Algo que produce una herida profunda en el corazón del hombre y también de la mujer es el interiorizar demasiado nuestras debilidades, nuestras afectaciones, nuestros temores, nuestros miedos, nuestro todo. Solemos esconderlo. Así es. Solemos esconderlo. A nadie le gusta mostrar fragilidad ni mostrarle debilidad. Y es parte del arrepentimiento el reconocer. Esta es mi situación. Y entonces dice Proverbios capítulo 28, verso 13. Dice, el que encubre sus pecados no va a prosperar. Se va a quedar ahí atrapado, ¿no? Lo que está diciendo, se va a quedar allí esclavo. Se va a quedar allí adicto, ¿no? Exacto. Dice, más el que los confiesa y se aparta de ellos, prosperará, ¿no? Así es. Entonces yo tengo que venir, Dios, perdóname. Y huir de esas situaciones, huir de todas esas cosas, ¿no? Sí, sí. Hay una regla que encontré por allí que un doctor que era médico cirujano y que tenía que hacer algunas cirugías como de amputaciones, de cortar miembros de las personas. Sí. A lo mejor tú conozcas su nombre, yo no lo recuerdo, porque es muy citado en psicología y en otros lados.
Que bueno, dije Ujú. algunas cosas, pero no dije que eres psicólogo de profesión. Bueno, sí, más o menos. Sí Creo lo que sí, dije, creo que creo que sí. sí lo dije. Dije que tiene una maestría en adicciones, Está pero bien, no está bien. mencioné que eres Ok. psicólogo y que además Claro, estás encargado del área psicólogo para Cristo, para de Cristo. posgrado en el área de Así es. psicología en la Universidad de Anáhuac. Pero bueno, yo encontré por ahí a un médico cirujano que es muy citado, no recuerdo su nombre, pero él habla de la regla 2190, que habla acerca de, es una teoría porque él estuvo observando durante 50 años pacientes Ujú. que el, por ejemplo, cortarles un brazo o algo por el estilo, cambiaba su vida y sus hábitos, todo, ¿no? Era un- imagínate que te quitan Claro un que te ojo, digo, te quitan claro, un claro, brazo, una pierna exactamente, o algo por el exacto. estilo. Y su teoría, que se hizo muy popular, afirma que en 21 días se puede cambiar un hábito y que después 90 días para convertir ese hábito en un estilo de vida. Sí, sí, sí. Entonces, 21 días, digamos, de desintoxicarse, 21 días de abstinencia total, ¿no? De algunas de las adicciones que mencionabas tienen una adicción fisiológica, ¿no? Exacto, Como el sí, alcohol. exacto. Entonces, pues, o como la heroína, ¿no? Sí, sí, todas ellas tienen periodo de abstinencia, se le Un llama. periodo de Ujú. abstinencia. ¿Cómo es eso? Sí, Cuéntame. lo que pasa es que, bueno, esa es una situación del cuerpo. El cuerpo ya digamos, se acostumbra a la sustancia, a consumirla, y cuando se quita, sí empiezan a haber como síntomas relacionados. Es una serie de síntomas que están asociados al dejar de consumir. Entonces, sí, algunas de estas sustancias, todo dependerá del grado en que se consumieron, de que la persona va a necesitar un periodo de tiempo o también de algún tratamiento médico para poder salir adelante de esto, ¿no? Pero quiero hacer también ahí una acotación Sí, con sí, respecto adelante, adelante. a lo que dice la palabra, que el que se aparta de su pecado, y aquí también la forma de poder alejarse de cualquier adicción es apartándose de ella. Eso está más que claro que no podemos continuar, porque bueno, hay gente que dice, bueno, pues mejor quitamos los daños colaterales y la gente que siga consumiendo porque se va a sentir muy mal si deja de consumir, pero realmente no lo vamos a sacar nunca de ahí, ¿no? Entonces, la única forma de poder eh, lidiar con cualquier sustancia, con cualquier conducta adictiva, es alejarse de ella completamente. Y lo segundo, que también, bueno, es parte de los famosísimos 12 pasos, es confesar el pecado. O sea, ir con otra persona y Oh, decirle, contarle y pedir perdón también si ofendimos a otra persona ujú. cuando estábamos bajo los efectos de la sustancia o cuando hicimos algo que no era lo indicado, ¿no? Eso también ponernos a cuentas, o sea, está entre lo vertical y lo horizontal, o sea, Sanar relaciones, sanar sanar el exactamente. corazón Sí, y sí, además dice la escritura que hierro con hierro se forja, ¿no? así es, Entonces yo creo que es un paso bien, bien importante. La confesión a quien dañaste, así pero es. la confesión a Dios, Adiós, claro. pero también tener alguien que, una figura sobre tu vida que te esté acompañando en un proceso ya sea 21 días más 90 o lo que sea necesario Exactamente. para desintoxicarte y generar nuevos hábitos en tu vida, crear nuevas formas en tu vida. Y dice la escritura entonces que hierro con hierro se forja, ¿no? Así Proverbios es. 27:17. Sí, Dice, y así el hombre aguza su rostro a su amigo. Es importante tener a alguien a tu lado que así te es. acompañe y que puedas decir, ¿sabes qué? Llevo 30 días sin consumir, ¿no? Ujú, ujú. Victoria, y oren juntos y te abracen, ¿no? Tengo 3 meses sin consumir, ¿no? Claro. Y que te esté acompañando y de repente, no, sabes que caí, pero que tengas, dice Eclesiastés, ¿no? Si dos Ujú, están juntos, si uno cayera, el otro le ujú. levantará, Exactamente. ¿no? Que si está solo, hay de aquel que esté Hay del solo. solo, Hay exactamente. del solo que va a Claro, hacer. Entonces, si está otro claro. allí, necesitas tener a alguien a quien rendir cuentas, a quien te esté acompañando en ese. Y reconocer que muchas veces una persona sola no puede, Así es, no, no puede, no puede. ¿no? Las adicciones tienen esa característica también.
El adicto es egocéntrico y Wow. necesita romper eso también, reconocer y llegar a la humildad de saber que la adicción y todo esto es mayor que él y que necesita ayuda. Necesita ayuda de varias personas que lo puedan, esa característica que decías, ¿no? Alguien que esté con él, alguien que lo siga, alguien que lo aconseje, pero también personas que tengan a lo mejor una expertise diferente de varias cosas que desde le puedan recomendar, o sea, el médico le recomienda, a lo mejor un nutriólogo le recomienda, a lo mejor un deportista le recomienda, o sea, cada quien desde su perspectiva, un pastor, desde luego, la parte espiritual, le va recomendando a la persona, o sea, va ayudando, podría apoyar perfectamente. Oye, déjame hacerte una pregunta que me Sí. acaba de surgir y que probablemente algunos de los que nos están escuchando les esté surgiendo o algunos después que escuchen este audio. Am, una persona que como ya describimos, puede llegar a tener una adicción muy severa a alguna sustancia, en ese proceso de desintoxicación y de que regrese su cerebro a sus niveles normales de dopamina, su sangre regrese Exactamente. se limpie su sangre y todo ese asunto, ¿es recomendable ir a un centro para adictos? Sí, bueno, los centros para adictos, digamos que son el punto ya, por decir, último. ¿Qué es lo que se busca en los centros de adicción? Cuando ya se ha afectado tanto, por ejemplo, a la familia, o cuando la familia o el entorno, por ejemplo, de la persona, ya está siendo la causa precisamente del consumo, pues la idea es zafarlo del medio donde está y llevarlo a un centro de atención. Lo ideal, desde luego, yo sé que hay casos tremendos aquí en México sobre los centros de atención, habrá que saber cuál Sí, y de hay qué unos forma. cristianos muy buenos, ¿eh? Bueno, eso sería lo recomendable porque además se necesita atención física, o sea, un médico, alguien que esté al pendiente de la persona. Oh, bien. Alguien que pueda también, bueno, ser su consejero, conversar, estar uno a uno o en grupo, ¿no? Hacer la labor de catarsis, de hablar de lo que ha estado viviendo con la sustancia o con lo que haya sido adicto. Y desde luego la parte de la palabra de Dios, que ese es lo fundamental. En un centro cristiano vas a tener ese acompañamiento renovando tu mente con la palabra de Dios, Así ¿no? es, así es, Dice Pablo, ejercítate para la piedad. así es. Entonces te van a ayudar a ejercitar tu devoción a Dios, ejercitar tu vida espiritual, tu vida devocional, tu alimento con la palabra. O sea, Dios nos creó seres relacionales y algo maravilloso sucede cuando entre cristianos nos estamos animando, fortaleciéndonos, Así es, así ¿no? es. Sí, sí, sí. Es importantísimo. Entonces, Sí, tener un grupo de ayuda que a veces puede ser la familia, que a veces puede ser la iglesia, que a veces puede ser un centro de rehabilitación con diferentes disciplinas, entre ellos médicos sí, sí, y sí. todo, y ayuda espiritual y ayuda emocional y todo esto que es bien importante, ¿no? Sí, ese es el punto, digamos, cuando ya es intratable prácticamente para la persona. Ya ha perdido un tanto de control que ya ni la familia puede incluso. Ahora, yo sí hago una distinción entre un centro que, bueno, puede ser bueno ir a un centro, cualquier centro de rehabilitación que tenga buenas prácticas. Obviamente hay algunos, como tú ya mencionabas, que pueden ser hasta nocivos, ¿no? Claro, claro. Y peligrosos para las personas. Así es. Pero yo sí haría un énfasis que es importante para evitar la recaída y todas esas cosas que pueden llegar a ser. Decía Jesús, sale un demonio y la casa está vacía y regresan 7 Sí, peores que el primero, así porque es. no renovó su mente, no llenó su mente con la palabra de Dios. Entonces yo sí haría un énfasis en eso porque es muy importante para una persona que está saliendo o sale de las adicciones el renovar su mente. Así es. ¿No? Dice Pablo en Efesios capítulo 4 versos 22 al 24, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, ¿no? Ahí está, Ahí está. y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Claro.
Es muy importante renovarnos en el espíritu de nuestra mente y vístanse del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, súper importante cuando alguien va a un centro de estos de rehabilitación y están teniendo devocionales y leyendo la palabra de Dios y teniendo consejería bíblica, ¿no? O alguien que pueda asistir con el pastor en una iglesia y con un consejero bíblico, ¿no? O como se da en la iglesia, pues eso te ayuda o es parte de las herramientas de los medios que Dios usa para sanar, para poner en libertad, para restaurar. Entonces necesitamos Exactamente. renovar y en la medida que nos expongamos a la palabra de Dios es que nuestra mente va a ser renovada, ¿no? Así Una es. vida devocional, déjenme decir, mis queridos amigos, hermanos que nos oyen, es de las mejores maneras de destruir fortalezas en nuestra mente y en nuestro corazón. La mejor manera es teniendo una vida devocional, doblando rodillas, abriendo tu Biblia, leyendo la palabra de Dios, congregándote, teniendo una vida espiritual. Es de como tu mente se está renovando, ¿no? Orar. Muchas de Así las es. batallas se ganan de rodillas. Así es. Amén. Y Y muchas veces es un tema espiritual, ¿no? claro, El claro. pecado es un tema espiritual y dice Efesios que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra Contra huestes de huestes de maldad. Y maldad. al final, después de que nos da toda la armadura de Dios, dice orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, ¿no? Entonces la Amén. Así es. oración es muy importante en un proceso de sanidad del Sí, alma sí. y del corazón y de las adicciones. Así es. Así Orar, es. orar, orar, ¿no? Así es. Eh, Quien solamente puede cambiar nuestro corazón es Dios. Mm, Y para un amén, amén, adicto, digamos, amén. conectando esto un poco, un adicto necesita un convencimiento de querer cambiar. Solo Dios, por eso decimos, solo Dios puede dar la posibilidad a un adicto de que pueda cambiar y quiera realmente cambiar. Y por eso es importante la oración, pedir, si tenemos familiares, gente cercana que amamos, amigos, hay que orar por ellos, orar para que Dios les dé esa posibilidad de cambio. Y a los que están batallando con esto y no se han dado cuenta, bueno, también que puedan renovar su mente, cambiar en ese sentido también. Ujú. Reconocer que muchas veces no podemos solos y necesitamos ayuda. Sí. Necesitamos ayuda. Decía el autor de Hebreos, ¿no? En Hebreos capítulo 9, en el capítulo 10, versos Ujú. 24 y 25 dice, y considerémonos unos a A otros otros, para estimularnos al el amor amor y a y las a las buenas buenas obras. obras, no dejando Dando de de congregarnos congregarnos como como algunos tienen algunos costumbre, tienen por por costumbre. costumbre, ¿no? Y Así es. exhortándonos más cuando sabemos que Cristo viene Viene pronto, pronto. ¿no? Amén. Es Así es. importantísimo realmente que puedas identificar en tu vida hombres, mujeres cristianas que inspiren tu fe, que animen tu fe, que puedas palpar en ellos que son hombres, mujeres de oración y que te puedan acompañar en esto que llamamos vida, ¿no? Claro. Para evitar caer y ser presa de las múltiples formas de adicciones donde podemos estar tratando de llenar el vacío que hay en nuestro corazón, ¿no? Y entonces Dios supliendo eso a través de su palabra, a través de la oración, a través de una congregación de creyentes donde cosas importantísimas y maravillosas y gloriosas Amén. Sí, suceden, ¿no? claro. Así es. Así es. Y suceden. Así es. Qué Así bien, es. pues qué grato platicar este tiempo contigo. No, hombre, feliz de la Brother vida. Sasso, algo que quieras añadir, alguna recomendación, algún... Sí, yo diría que no lo tomen. Yo sé que las adicciones no solamente atacan a las personas que no creen en el Señor y bueno, ya es tremendo, sino los que hemos sabido y conocido la palabra de Dios, ¿no? No nos hagamos insensibles también hacia la posibilidad de que esto nos esté ocurriendo a nosotros, no porque somos cristianos estamos vacunados o ya libres completamente. Pablo nos dice, el que crea estar firme, que vea que no caer, ¿no? Entonces,
es importante que no nos dejemos, que estemos siempre pendientes, siempre atentos a la posibilidad de que podamos en un momento dado caer, o también nosotros que tenemos esa posibilidad de que, bueno, probablemente no hemos caído, estamos en un lugar, bueno, yo no tengo este problema, poder estar pensando, debemos también, porque también la palabra nos llama a que seamos misericordiosos con aquellas personas que están en una situación vulnerable o que están caídos. Es importante que no nos pongamos en un pedestal, Wow, porque qué buen también punto, qué buen punto. nos puede también ocurrir. Qué buen punto, qué Sí, buen sí, sí. punto. Una persona que no está en adicción Ujú. puede hacer crecer otro pecado que es orgullo, ¿no? Así es, así es, Y mirarse como superior a los demás, ¿no? así es. Y mirarse, y nunca una persona, un pez que está enganchado al anzuelo va a sentir lo mismo que uno que está suelto. Y Así es. entonces el pececito que anda suelto por ahí voltea a ver al que está enganchado al anzuelo. ¿Y qué es ahí? ¿Qué tonto eres? ¿Por qué te enganchaste al anzuelo, no? ¿Y por qué no te zafas? ¿No? Claro, exacto. O sea, qué fácil, ¿no? Qué fácil, Y exactamente. podemos caer en ese orgullo, en Así es. esa soberbia, ¿no? De ser misericordiosos, ser compasivos, Ser porque compasivos. eso muestra el carácter de Cristo, ¿no? En Amén. nuestras Así es. vidas. Nuestro Señor lo fue compasivo y nosotros debemos de serlo igual. Qué buen consejo. Cierras así con broche de oro. Entonces, mira el que crea estar firme que no No caiga, caiga. Exactamente. y sean mansos y humildes, Mansos y humildes. porque Exacto. se pueden resbalar. Así es. Y Gálatas 6 yo también. terminaría en con este proverbio que dice: en la casa del jabonero el que no cae resbala. Ah, ¿verdad? Ese no está. Ese es un proverbio, Es un pero proverbio, pero no. chino, no sé Ándale. dónde. No sé. Y es que hoy lo recordé porque estoy con el chino. Ah, Está bien, está bien. Muy bien. okay. Muy bien. Pues No, bueno, pues ahí entonces está. tengan cuidado, ¿no? Tengan mucho cuidado. Mira el que crea estar firme que no caiga, y muestren un corazón compasivo para aquellos que están batallando Así con es. su alma, ¿no? Así es. Muy bien. Así es. Pues vamos a orar y les doy brevemente unos anuncios. Padre Dios bueno, gracias por abrir nuestros ojos a estos temas, por permitirnos conversar de esto, y en medio de toda esta realidad oscura darnos cuenta que tú eres esa esperanza brillante, Señor, que tú alumbras, que tú trasladas del reino de las tinieblas al reino de tu amado Hijo, que tú eres libertad, que tú eres gozo, que tú eres paz, que tú eres esperanza, Señor, que tú eres todo lo que nuestra alma necesita, nuestro corazón tú lo llenas en plenitud en todo, Señor, y solo tú puedes poner en libertad, y solo tú puedes sanar, y solo tú puedes producir en nosotros, Señor, frutos dignos, frutos gloriosos, frutos dignos de ti, Señor. Entonces, Padre, rogamos por aquellas personas que nos rodean y quizá están siendo adictas a algo, Señor, y si nosotros lo somos, abre nuestros ojos para reconocer nuestros pecados y nuestras fallas, Señor, y si no, de todas maneras, danos un corazón compasivo para ayudar a los que tienen necesidad, Señor. Amor, llénanos de amor en todo esto, Padre. En el nombre glorioso de Jesús. Amén.